Llegamos así al último tipo de irregularidad, que es el proceso. ¿Qué pasó ahí? Bienvenidos chicos a una nueva clase de comunicación. Soy el profesor Juan Tomás Fonseca y en esta clase vamos a abordar la irregularidad verbal. Vamos a entender cómo se da esta irregularidad verbal por medio de la debilitación vocálica y de la diptongación. También abordaremos la irregularidad consonántica y las maneras en que ésta puede darse, como por ejemplo por medio de la epéntesis, sustitución y síncopa. Ahora pasemos a desarrollar nuestra clase. Empecemos recordando cómo reconocer la base o lexema. La base o lexema de un verbo se obtiene suprimiendo del infinitivo de primera conjugación ar. Del infinitivo de segunda conjugación suprimiría er. Y del infinitivo de tercera conjugación suprimiría ir. Entonces, al suprimir ar, er, ir, yo me quedaría con la base verbal, sobre la cual conjugaríamos los verbos regulares. Es importante recordar que una de las características de los verbos irregulares es que al ser conjugados modifican su base verbal. Esto es muy importante. Así tendríamos que la base o lexema de amar es am, la base o lexema de temer es tem y la base o lexema de partir es part. Importante. A esto nosotros le agregamos las bases amo, ama, amas, amamos, amabais, etcétera, etcétera, etcétera. Está entonces que quede muy presente cómo obtenemos la base o lexema de una palabra. Es importante en la irregularidad verbal reconocer dicha base. Pasemos a continuación a definir lo que son los verbos irregulares. Sucintamente, los verbos irregulares, como ya lo habíamos hecho en otra clase, pueden ser definidos como aquellos verbos que al ser conjugados alteran el paradigma de conjugación de los verbos amar, temer y partir. Cuando alteran este modelo de conjugación, que son los modelos, infinitivo de primera conjugación, segunda conjugación y tercera conjugación, yo tengo un verbo irregular. Pero la manera en que dichas bases es alterada o en que dichos paradigmas son alterados pueden ser de varios tipos. Dicho esto, pasemos a mirar lo que vamos a desarrollar. Nuestra irregularidad verbal puede darse de tres maneras distintas. Decimos que se puede dar por irregularidad vocálica, cuando afecta a las vocales de la base, o cuando una vocal fuerte pasa a convertirse en una débil, o cuando una vocal pasa a convertirse en un diptongo. Por eso tenemos que el primer tipo de irregularidad puede darse por debilitación vocálica, el segundo tipo de irregularidad por diptongación. Ahora, la segunda manera de irregularidad es la consonántica. Cuando hablamos de irregularidad consonántica, obviamente estamos hablando de la manera en que las consonantes se comportan en el interior del verbo que estamos conjugando. Así tenemos tres casos fundamentales que vamos a ver qué significan, como epéntesis, sustitución y síncopa. Mas cuando la irregularidad se da por combinación de estos dos tipos de irregularidad, nosotros tenemos una irregularidad mixta. Pasemos a analizar cada una de estas irregularidades verbales. Tenemos así el primer caso de irregularidad, como decíamos, que puede darse por debilitación vocálica, que quiere decir cuando una vocal fuerte es reemplazada por una débil al ser conjugada la palabra en el interior del verbo. Recordemos que una vez tenida la base verbal o el lexema, si la palabra sufre modificaciones en dicha base verbal o lexema, estamos ante un verbo irregular. Fíjense, por ejemplo, el infinitivo pedir. Si yo escribo
pedir y suprimo ir para obtener mi base, yo tendría que PET, como en este caso, sería mi base verbal. Si dicha base verbal sufre modificaciones, estamos ante un verbo irregular. Fíjense que al conjugar yo digo yo pido. Automáticamente ustedes advierten que esta base verbal de PET ha cambiado en la conjugación. Es decir, la vocal fuerte E se transformó en vocal débil I. Este proceso de irregularidad se conoce como debilitación vocálica, porque una vocal fuerte se convierte en vocal débil. Lo mismo pasa, por ejemplo, con medir, suprimiendo este segmento, tengo la raíz. Al conjugar el infinitivo medir, yo tengo yo mido, tú mides, él mide, etc. Fíjense cómo en algunas personas, al conjugar el verbo, la E de mi base verbal se convierte en I. También atravesó esta palabra por un proceso de debilitación vocálica, constituyendo el fenómeno lingüístico que conocemos como irregularidad verbal. Lo mismo ocurre con competir, suprimo ir, tengo mi base y cuando digo, por ejemplo, yo compito, observen cómo la E, vocal fuerte, se transforma en I, vocal débil. Lo mismo ocurre con vestir. Esta es la irregularidad vocálica producida por debilitación. El primer caso de irregularidad vocálica. El segundo caso de irregularidad vocálica es el que se produce por diptongación y debilitación. Ustedes ya saben que los diptongos son aquellos segmentos conformados por una vocal fuerte y una vocal débil, o una vocal débil y una vocal fuerte. Fíjense cómo se modifica la raíz en los siguientes ejemplos. Yo tengo, por ejemplo, el infinitivo mentir de tercera conjugación, suprimo este segmento como habíamos dicho y obtengo mi raíz, que es ment, hasta la letra T. Fíjense cómo cuando conjugo este verbo, yo miento, tú mientes, él miente, la base del verbo cambia. Por eso es un verbo irregular. Si no fuera irregular, no cambiaría. Pero en este caso no se produce una simple debilitación vocálica como en los ejemplos anteriores, sino que además se produce el fenómeno conocido como diptongación. Yo miento. Mi vocal fuerte se convierte en un diptongo. Ie. Yo miento. Él mintió. En este caso tenemos el fenómeno anterior que es la debilitación. Lo mismo, poder, suprimo este segmento, me quedo con mi raíz y al conjugar este verbo digo yo puedo, tú puedes, él puede, etc. O él pudo, yo pude. Fíjense cómo de vuelta mi raíz sufre modificaciones. En el primer caso por el fenómeno conocido como diptongación, unión de vocal débil fuerte, fuerte débil, y en el segundo caso por fenómeno de debilitación. Todos estos verbos que estamos analizando sufren modificaciones al ser conjugados en su lexema o base. Lo mismo pasa con morir. Fíjense, yo muero, él murió. Fíjense cómo aquí hay un proceso de debilitación y aquí tenemos un proceso de diptongación. Y lo mismo con dormir. Yo duermo, aquí tengo el diptongo, él durmió, aquí tengo la debilitación. Son las formas de irregularidad vocálica. La primera debilitación y esta segunda que vimos ahora se denomina diptongación. Ahora pasemos a analizar el segundo tipo de irregularidad, en este caso la consonántica. Tenemos tres tipos de irregularidad consonántica. En primer lugar, tenemos la epéntesis. Epéntesis o el proceso de epéntesis implica la adición, póngale un más aquí si le resulta más fácil así, implica la adición de un elemento consonántico que no estaba presente en la raíz. Esto es muy importante.
la adición de un elemento consonántico que no estaba presente en la raíz. Es decir, aparece una consonante que antes no estaba. Analicemos los ejemplos. Yo digo nacer. Dijimos que obtenemos la raíz suprimiendo este segmento. Tenemos que esta es mi raíz, nac. Fíjense cómo al conjugar yo digo yo nazco. Y aparece una consonante, la Z en este caso, que no estaba presente en la raíz de la palabra. Esta adición de una consonante a nuestra base o lexema se conoce como epéntesis. Lo propio pasa con conducir. Suprimo este segmento, me quedo con la raíz de la palabra y al conjugar la palabra digo yo conduzco. De vuelta tengo la presencia de una consonante que no estaba presente en la raíz de la palabra. Merecer, suprimo el segmento, me quedo con la raíz, merezco. De vuelta aparece una consonante no presente y lo mismo ocurre con el último ejemplo. Tengo el infinitivo salir. Suprimo este segmento, me quedo con la base o lexema que es sal y fíjense cómo yo digo yo salgo. De vuelta tengo la adición de un segmento consonántico no presente en la raíz al ser conjugado el verbo. Este tipo de irregularidad consonántica, que consiste en la adición de una consonante que antes no estaba, se conoce como epéntesis. El segundo caso de irregularidad consonántica es el que denominamos sustitución y su nombre de por sí ya es bastante sugerente. Decimos que existe sustitución cuando sustituimos una consonante por otra. Fíjense que en los ejemplos anteriores yo no sustituía, yo agregaba una consonante. En la epéntesis yo agrego al grupo que forma parte de la raíz. En la sustitución yo sustituyo, reemplazo una consonante por otra. Fíjense que suprimiendo este segmento tengo mi raíz que es ac. Y al conjugar este verbo digo yo hago. Esta consonante desapareció y fue reemplazada por una nueva consonante. Este reemplazo consonántico se conoce como sustitución. Lo mismo, el verbo haber, suprimo esto, me queda mi raíz y fíjense si digo el haya, ¿sí? Tenemos que mi consonante inicial es reemplazada, en este caso por la y, por otra consonante. Cuando hay reemplazo, estamos ante el proceso de irregularidad consonántica por sustitución. Recuerden, epéntesis, adición, la sustitución implica reemplazo. Llegamos así al último tipo de irregularidad consonántica, denominado síncopa. La síncopa consiste, y fíjense, y recuerden la epéntesis, adición, la sustitución, reemplazo. La síncopa consiste en la supresión de la vocal temática en el tiempo futuro. Teníamos adición, reemplazo y ahora tenemos supresión. Fíjense que en el verbo temer yo digo yo temeré. La vocal temática de temeré es la primera E. Es esta vocal temática, lo mismo con amaré, etc. Es esta vocal temática la que es suprimida en el tiempo futuro de estos verbos. Fíjense el verbo saber, caber y haber. Yo nunca digo saberé, nunca lo digo de esta manera. Nunca digo caberé ni haberé. Digo cabré, sabré y habré. En este tipo de irregularidad consonántica, por ende, existe se produce la supresión de la vocal temática en el tiempo futuro. Por último, llegamos a el último tipo de irregularidad, que es la irregularidad mixta. En la irregularidad mixta, como decíamos, cuando mostrábamos el esquema, se produce un uso simultáneo de procesos de irregularidad vocálicos y consonánticos. Así definimos la irregularidad mixta
como un fenómeno que se produce tanto por la sustitución vocálica como por la consonántica. Tomemos por ejemplo el verbo decir. Tengo esta mi raíz. Cuando digo yo digo, fíjense que la E se convierte en I. Entonces tenemos debilitación consonántica. Y fíjense cómo la C es reemplazada por la G. En este caso tenemos un proceso de irregularidad consonántica. Lo mismo pasa con hacer. Obtengo la raíz, existe debilitación porque la A se convierte en I y existe sustitución porque la C se convierte en Z. Aparece una nueva consonante. En este tipo de irregularidad verbal se combinan ambas formas de irregularidad, tanto la vocálica como la consonántica. Luego tengo saber, fíjense, aquí hay cambio de y adición de una consonante de vuelta. Y por último tengo oír. Fíjense cómo tenemos un proceso de diptongación y adición de una consonante. La irregularidad mixta entonces se produce por la combinación de los dos procesos de irregularidad, tanto la vocálica como la consonántica. Con esto terminamos la explicación de nuestra clase de hoy. Pasemos ahora a realizar algunos ejercicios. El primero me pide que reconozca el tipo de irregularidad que se presenta en el verbo. Nosotros tenemos en primer lugar el verbo, reconozcamos el verbo. Te recomiendo que traigas sus juguetes. Tenemos recomendar, mi primer verbo, y tenemos traigas, mi segundo verbo, recomiendo. El infinitivo es recomendar, la raíz por ende es esta, recomendar. Tenemos aquí que recomiendo. ¿Se produce un proceso de irregularidad o no? ¿Se produce un cambio en la raíz de la palabra o no? Se produce, por tanto estamos ante un verbo irregular. Lo propio pasa con traigas. Nosotros tenemos que el verbo es traer. ¿Cuál es el proceso de irregularidad que se presenta con traigas? El de diptongación. Pero también en traer aparece una consonante nueva. Por ende, traigas se produce una irregularidad. ¿De qué tipo? Una irregularidad mixta. Tenemos la segunda oración. El delincuente huyó. Pongamos aquí para recordar cuál es el infinitivo. Huir de la escena del crimen. ¿Existe irregularidad? ¿Se altera el paradigma de conjugación? Sí se altera el paradigma de conjugación. ¿Se añade una consonante? Se añade una consonante. Por ende, estamos ante una irregularidad de tipo consonántico. La siguiente, la campana de la iglesia suena al mediodía. ¿Cuál es el infinitivo? Sonar. Suprimido este segmento, tengo mi raíz y la pregunta es, ¿se alteró el segmento que constituye la raíz de la palabra o del verbo? Sí se alteró. ¿Cómo? Por medio de un proceso de diptongación. Por ende, tengo una irregularidad vocálica por diptongación. Pasemos al siguiente grupo de oraciones. La oración dice, no cabremos todos en el auto. ¿Cómo llamábamos a la supresión de la vocal temática de futuro? No cabremos, es caber el verbo, recuerden. ¿Cómo llamábamos a la supresión de la vocal temática de futuro? La denominábamos síncopa. Existe una irregularidad consonántica. Quiero, mi verbo es, recuerden, es querer. Suprimo este segmento, me quedo yo con mi base. Se produce un cambio, ¿y de qué tipo? Se produce el cambio. La E se transforma en el diptongo IE. Entonces hay irregularidad vocálica por diptongación. La última oración, muchos dudan de que haya sido él quien robó la billetera. Aquí de vuelta tenemos el verbo robar, él robó. Podemos decir que se alteró la base, robar.
No. ¿Sí? La base continuó. ¿Podemos o no hablar de irregularidad según el análisis que estamos realizando? No. Habría que analizarlo. Tenemos el verbo dudan. Mi base es dudar. De vuelta, según el criterio de modificación de la base, se produjo en este caso una alteración de la base, suprimiendo y tengo que no. La irregularidad se produce de distintas maneras. El caso principal que hemos analizado es el de modificación de la base o lexema. Con estos análisis terminamos con el video de hoy. Finalmente, concluida la clase, tienen que ser capaces de, en primer lugar, distinguir los verbos regulares de los irregulares. En segundo lugar, identificar el tipo de irregularidad de los verbos, clasificarlos en irregularidad vocálica, en irregularidad consonántica. Y dentro de la irregularidad vocálica, distinguir los procesos de debilitación y diptongación. Y dentro de la irregularidad consonántica, distinguir los procesos de epéntesis, sustitución y síncopa. Si tienen algún tipo de consulta, no duden en escribirnos en los comentarios y nos vemos en la siguiente clase.